Exodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Round Rock, Texas, Exodus, escuela de discípulos. Sí, deleite total. El simple hecho, como estaba predicando el otro día, que te enseñen las cosas que estás haciendo mal, que te juzguen, que te escudriñen y que te metan al horno de fuego 7 veces, para ti es un privilegio. ¿Sabes por qué? Porque una vez que salgas aprobado, tú vas a estar con Él, aquí en la tierra o allá. Es bien importante que permitan que Dios los juzgue y que les diga sus verdades en la cara, por medio de otra persona o lo que sea. Porque es mejor el juicio de Dios en esta tierra, porque aquí puedes arrepentirte. Aquí puedes pedir perdón por tus pecados y cambiar tu forma de vida y conducta. Si te juzgan del otro lado, donde ya no puedes hacer cambios en tu vida. A mí de nada me sirve el juicio de Dios del otro lado, sino para condenación, si es que mis caminos fueron malos. Pero aquí en la tierra, que el Señor me juzgue, es un privilegio. ¿Por qué? Porque Él me está juzgando de acuerdo a su santidad. Y si Él me pesa y me encuentra falto en esta tierra, es un privilegio, ¿no? Eso, el juicio de Dios es misericordia, exactamente. Porque una vez cruzado, ya no va a haber misericordia, ya no voy a poder cambiar. Porque la vida que se nos manda a nosotros solamente es del momento en que nacimos al momento en que morimos. Ese pedacito de vida, aquí en la tierra de repente se siente como medio largo, ¿no? Compárenlo con la eternidad. ¿No es misericordia? Por eso dice que es un vapor. Para nosotros se siente como, uy, ¿cuántos años tengo que vivir en santidad? No, es un vapor en el viento comparado con la eternidad. O sea, es muy rápido. Por eso mejor, como les digo, vamos a seguir trabajando en la... Yo les voy a hablar lo que el Señor así quiera que cada uno aprenda, pero ustedes sálganse del asunto religioso y de las costumbres, de los rudimentos del mundo y todo, y vivan una vida conforme el Señor allá afuera, conforme a su voluntad. Porque eso es lo que da testimonio de lo que ustedes son. El árbol se conoce por sus frutos. Y tú eres árbol a donde quiera que estés. Y recuerden, Dios no espera frutos de ti de temporada. No eres árbol de temporada. Él espera frutos de ti a tiempo y fuera de tiempo. A diferencia de los árboles allá afuera, cada uno tiene su temporada, nosotros no. Nosotros somos de fruto constante y de hojas verdes todo el tiempo. Nada de que nos cae el otoño. Nosotros somos los que siempre, recuerdan, han leído la escritura, el árbol de la vida y el árbol que está plantado junto a corrientes del río. ¿Cómo es? De la misma manera nosotros, porque al estar plantados junto al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ¿qué crees que va a pasar? O sea, todo ese evangelio predicado de afuera, de baches, de subidas, de bajadas, de pleitos, del diablo y todo eso, si el pecado se queda atrás, el diablo también. ¿Ya? Aprendan eso. El diablo no tiene poder sobre ustedes, en ninguna manera. No le teman, no se preocupen por él.
El Padre dijo que si Él no le da permiso que le toque la cabeza, un pelo de la cabeza, no se va a caer. ¿Ok? Y el Señor mismo no nos hizo para que estemos peleando siempre con el diablo en ninguna manera. Al contrario, nos dio libertad de Él. ¿Ya, ¿a poco no tuvieron tanto tiempo atrás para andar peleando con Él? Ya, mejor. Ahora van a vivir. Si ustedes se concentran y hacen de esta unidad con el Padre, ¿qué papel juega el diablo ahí? ¿Qué? Todavía dijéramos que te andan escondiendo en Abraham, en algún otro terrenal. Ok, va a haber problemas, ¿no? Pero estás el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, men. Todavía dijéramos, oh, ¿sabes qué? El ángel Gabriel anda ahí peleando por ti, el arcángel Miguel andan defendiéndote. Ok, yo entiendo, todavía puede el diablo echarle algún tipo de pleito, lo miramos allá con el príncipe de Persia. Pero con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿quién va a pelear? Si la luz disipa las tinieblas, el diablo no puede ni siquiera acercarse a ti. Y el maestro claramente lo dijo, que el maligno no le toca. Esta vida, para que dejen de estar así con el diablo en todos lados, le dan demasiada importancia a algo que realmente no la tiene, ni la merece. El que tiene la importancia, a ese dénsela. ¿Sí? Y van a ver cómo sus propias vidas en realidad pueden vivir como pajaritos en esta tierra. Libres de todo. ¿Sí? Sin temor a destrucciones repentinas, sin que Jesús va a venir y el mundo se va a acabar, temor. O sea, yo soy de Él, venga hoy o venga 100 años después. ¿Por qué? Porque esta unidad, el propósito tuyo, no solamente de aquí para adelante, o sea, en días, sino tiene que ser que tú y el Padre sean uno. ¿Y dónde vas a empezar para eso? Los que ya nacieron del Espíritu, lo único que tienen que hacer es creerlo. Vayan creyendo y confesando. Por cuanto creí, hablé. ¿Qué crees? Dijo el Señor que un espíritu no tenía carne y sangre. Pero hablando de esa unidad. Que soy uno con ellos. Pues vayan ustedes y vean cuántas veces o las veces que Jesús haya mencionado, mi Padre y yo somos uno. Tú vas a tener que creer eso. Los nacidos de Dios. No quiero que no nacidos anden confesando eso si todavía no nacen. A menos que quieran utilizarlo para que el Señor se los haga. Lo cual podría funcionar si tienen un corazón dispuesto. Pero los nacidos de Dios tienen que plantarse. Mi Padre y yo somos uno. Recuerden, la fe es primero. Fe y frutos de fe. Tú tienes que creer. Y no te importe si la gente afuera no cree. Muchos tienen temor a confesar lo que el Señor les ha dado y hecho porque, ay, es que igual eso le pasó al diablo, se creyó igual a Dios y lo aventaron del cielo. Sí, yo entiendo, pero el diablo no le dieron el privilegio de ser hecho uno con él. A nosotros sí. ¿Sí o no? ¿Lo han leído? Sí. A los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si me da la potestad de ser hechos unos con Dios, hijo de Dios, y Jesús oró para que así como Él y el Padre son uno, así nosotros, entre nosotros. Fíjate. Ahora eso es iglesia. Cuando somos uno, de la misma manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, cuando nosotros somos uno así, allí es cuando realmente es un cuerpo. Primera de Juan. Y esa es la iglesia que viene a levantar. Esa es la iglesia que viene a levantar, no viene ahí a levantar congregaciones terrenales que se ponen ¿cómo se llama? El título más grande, ¿cuál sería? El remanente, los santos de los últimos días. Primera de Juan, ¿qué? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. ¿Ven?
lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. No es pecado confesar que tú y el Padre son uno. De hecho, ese es el principio. Y cuando tú empiezas a creer que tú y el Padre son uno, es el principio de esta unidad. Imagínate cuando realmente se hace realidad las delicias de ser uno con ellos. Empieza a florecer. Ahora ese es el verdadero evangelio. Ya encontramos la verdadera iglesia, ahora encontramos el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no consiste de letras. El verdadero evangelio consiste en ser uno con el Padre y uno con tu prójimo. Y eso es individual. Tú puedes hacerte uno conmigo o no, pero es individual. Uno significa otra vez, misma mente, mismo corazón y de acuerdo en todo. Y luego dicen, no, eso va a estar imposible. No, los primeros discípulos lo hicieron. Tienes que, o sea, si no se hace, no estamos en nada, nadie. ¿Sí? Pero no nos vamos a concentrar en, ok, vamos a ponernos, no. Vamos a ponernos de acuerdo y, ¿qué crees? No, eso no. Vamos, cada uno, así funciona. Tú individualmente te concentras en este propósito y la unidad con los demás va a ser el resultado de tu entrega al Padre. Cuando tú te haces individualmente con uno, tú no puedes ser uno con el Padre y no ser uno con tu prójimo. Sí, estamos hablando con el prójimo que también se hizo uno. No estoy hablando con otro prójimo de la misma congregación. No, estamos hablando de yo me hago uno con él, tú te haces uno con él. Al momento de que tú te haces uno con él y yo estoy hecho uno con él, ahí somos uno tú y yo. Alguien más se hace uno con él, ahí somos uno con él. Alguien más se hace uno con él y ahí nos hacemos uno con él. Ahora, ahí encontramos también la verdadera congregación. Por eso dijo, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es la costumbre? Descolgarse, apartarse de la verdad. Si tú te hiciste uno ya con él, pero tú vas y pecas, ¿qué pasa? Te desprendes, dejaste de congregarte. Tipo Pedro y Cornelio, no estaban muy congregados todavía, pero después de que nació del Espíritu, Cornelio, ya estaban congregados. Entonces ese es el asunto aquí. No, la verdadera congregación no consiste en venir para acá o cualquier iglesia que los hombres tengan y decir, no, pues estamos en la iglesia, estamos congregados. No, la verdadera congregación es ser uno con Cristo. ¿Sí? ¿Cuál era? No, yo le voy a decir que en Juan 10:30 dice. ¿Evangelio? Sí, dice, yo y el Padre somos. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Amén. Y van a encontrar más versículos donde habla el Señor de esa manera. Y váyanse acostumbrando a llamarle Padre. Padre. O sea, como que tú realmente tienes tu relación con Él, ¿no? Padre aquí, Padre allá, Padre para acá, Padre para todos lados. Sí, Padre, Padre. Mi Padre me mandó a hacer esto. Mi Padre me dio esto. Mi Padre va a proveer. Mi Padre me ha curado. Mi Padre todo. Para que vaya viendo más la relación. El propósito de que tú le llames Padre no es nada más que, no es que tú cambies palabras. No, es que tengas la verdadera unión de Padre. Es lo importante, no las palabras. Recuerden, porque los cristianos luego, escucha, ahora vamos a decir así. No, es que no es el cambiar las palabras lo que te hace estar correcto. Es el corazón enfrente de Dios. Lo que te hace realmente. Si tú le dices Padre y no existe esa relación, o sea, va a estar hueco. Pero la verdadera relación es así cuando tú de verdad le dices Padre. Mi Padre y yo somos uno. Esas palabras de repente traen mucho peso. Y a mí me gustan porque exponen. Yo recuerdo en mis primeros tiempos cuando empezaba mi Padre y yo somos uno, y lo primero que venía a la mente que era la maldad en la que había caminado o estaba caminando. ¿Cuál era el propósito de eso? Que renunciara a dejarle de decir Padre. ¿Sí? Bueno,
En lugar de dejar, de decirle, Padre, pues ya que gracias me revelaste las cosas malas que estoy haciendo, arreglo esto y sigo confesando. ¿Sí? Mantengo mi fe. Pero si me revela, si al yo mencionar, mi Padre y yo somos uno, me revela mis caminos, arreglo mis caminos, pero no dejo de confesar. No dejo de creer. Si en mi fe mi Padre me revela lo malo que estoy haciendo, cambio lo malo que estoy haciendo y sigo manteniendo mi fe. No se pongan pusilánimes en ninguna manera de que, no, pues, hey, mi Padre y yo somos uno y fe. O sea, eso es no pasaste la prueba. Si realmente la fe tiene que ser firme. Aquí nada de olas de mar, no, aquí la fe tiene que ser firme. Y esa fe está en tu corazón. Tú decides fluctuar o mantenerla firme. Nadie más. Si tú en el momento vienes y miras toda tu maldad o lo que sea, como hijo nacido de Dios, miras tu maldad, lo único que tienes que hacer es, en lugar de cambiar tu fe y decir, bueno, negar tu primogenitura y comerte el pecado, no. Perdóname, Señor, hice mal, no más. Por eso dice, si Él te enseña que tienes pecado, por eso está escrito, si alguno dice que no tiene pecado y Dios te está enseñando que tienes pecado y no lo confiesas, lo haces mentiroso. Mejor confiesa el pecado, no lo vuelves a hacer y sigues. No somos de los que retrocedemos. Guárdense y le pongan en la mente. ¿Ok? Si en algún momento por X o Y me puse flaco y me tragué el pecado, no voy a retroceder por eso. No voy a dejar o a renunciar al Padre por un pecado que haya cometido. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar ese pecado y voy a seguir. ¿Sí? Por eso dijo, abogado tenemos. Un pecado, aunque puede ocasionarte la separación de Dios, no se acaba tu vida. Por eso las misericordias de Dios son nuevas cada día. Agarras el pecado, dejas de hacerlo y continúas. Nunca te doblas ante la maldad. No importa cuánto fue, qué malo has hecho, lo agarras, lo pones para un lado, no más lo vuelves a hacer, sigues firme. Nunca te doblas. ¿Sí? Porque muchas veces se agarran las palabras que no tienen que agarrarse y se cree lo que no se tiene que creer. Las mentiras del enemigo. Por eso estamos aquí, te lo he dicho muchas veces, puedo enseñarte cómo hagas las cosas y tú las vas a hacer. ¿Sí? Y de esa manera, si tú haces conforme a la instrucción del Señor, tú te vas a evitar. Quítense de su mente el asuntito ese que tienen que cometer errores para aprender. Como dicen los cristianos. ¿Cuál es la famosa? Echando a aprender se aprende. O de la derrota, ¿cuál es? Las grandes victorias se aprende la derrota o algo así. Le ponen palabras grandes para que digan, wow. No, sean sabios. Aprendan antes para que eviten errores. ¿Sí? La sabiduría te abre los ojos. El nacer de nuevo, una de las cosas que me encanta de nacer de nuevo, tú puedes ver el reino de Dios. Cuando tú naces de nuevo, tú ya sabes, esto es bueno, esto es malo. ¿Por qué se te enseña lo bueno y lo malo antes de que tú lo cometas? Para que tú sepas que lo bueno lo hagas y lo malo no lo hagas. O sea, este camino es corazón. Y ustedes han visto en el cristianismo cómo se ha caminado. Aprenden cosas de Dios y siguen haciendo las mismas paganerías que siempre han hecho. O sea, si tú sigues esos mismos caminos, tú no vas a llegar al reino de los cielos. Entonces, las cosas que se te enseñan es para que tú, ya sepas que eso es malo y no lo hagas. Para que tú identifiques. Y ahorita, nada más les recomiendo lo que Dios haya dicho que es malo. Si los hombres dijeron que es malo, no les hagas caso. Lo que Dios dijo que es malo. Eso. Porque los hombres le han añadido. Aunque luego se jactan de que en el que le añada este libro, se le añadirán las plagas del libro. El que le quite, se borrará su nombre del libro de la vida. Con todo y eso, le añaden cosas extras. Le llaman malo a cosas que no son malas y le llaman bueno a cosas que no son buenas. Tú, debido a que y estás apegado a Dios, únicamente su palabra,
y el Espíritu Santo te va a guiar. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes dudas? Párate. Señor, ¿qué hago aquí? El Espíritu Santo te va a guiar. ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es lo correcto hacer aquí? ¿Ok? Desarrollar la relación. Desarróllenla. ¿Ok? Mucho. 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 Tienes el privilegio de tener tu relación con el Padre 24 horas, aún dormido puedes estar en Él. Trabajando puedes estar en Él. Haciendo lo que estés haciendo. Donde quiera que estés, donde quieras que vayas, tú puedes estar en Él. Tenemos esa habilidad porque el asunto de la carne y del espíritu, en la carne podemos hacer actividades y en el espíritu estamos conectados. ¿Sí la ven? Eso es bien importante eso. Que no vivan del evangelio nada más a vivir, sino que sean gente entregada a un propósito, que sepan que fueron llamados para ser consagrados para con el Señor, hechos uno con Él. Y de esa manera los resultados van a ser mucho más ricos. Con respecto a lo que estás hablando, la madrugada el Señor me enseñó algo. Y hace cuenta que mientras yo le preguntaba, ¿qué me quieres enseñar? Después yo miré al Señor enseñándome en el libro de Juan. Está en el capítulo 10, versículo 11. Y me lo enseñó porque yo le hacía esta pregunta: Señor, ¿por qué se rebelan contra tu palabra y no la reciben? Entonces me empezó a hablar ahí donde dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando yo le hice esa pregunta, Él me enseñó que porque muchas ovejas que Él tiene han sido enseñadas por supuestamente pastores, pero estos no son pastores, son asalariados. Entonces no aman el alma de las ovejas, por cuanto no les hablan la verdad y no les enseñan a vivir en santidad. Entonces estas ovejas están viviendo pensando que un día van a estar con Dios, cuando su realidad es de que si hoy mismo mueren, su castigo va a ser eterno en el lago de fuego, y Dios no quiere que estén ahí. Y los asalariados, como bien lo dice ahí, con tal de que no dejen de darle sus diezmos, les hablan lo que ellas quieren escuchar, porque lo único que quieren de ellas es su dinero. No aman su alma, porque el que ama su alma le va a hablar conforme a la palabra de Dios para que se aparte del mal camino y así un día puedan estar con el Padre. En el versículo 19 dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. Y luego hacen esta pregunta: ¿por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y eso es lo que está causando revolución allá afuera cuando escuchan las palabras que Dios ha hablado a través de ti, porque los mismos asalariados han dicho que eres un hereje, que Belcebú habla a través de ti. Y realmente una de las cosas que el Señor me decía, que un gran castigo es para aquellos que han blasfemado contra Él, diciendo que no es Dios hablando, que es Belcebú.
Y para todas aquellas ovejas que realmente quieren salir de Babilonia, salir de ese engaño, antes de juzgar, consulten al Padre y pregunten, ¿quién es el que está hablando a través de ese hombre? ¿Quién eres tú, Señor Jesús? ¿O quién es? Y Dios mismo se va a dar testimonio si es Dios o no es Dios. En el versículo 22 dice, celebrase en Jerusalén las fiestas de la dedicación, era invierno. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbáis el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero una cosa clara que dice ahí, las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Él no las hacía en él mismo, él las hacía en el nombre del Padre. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y hoy en día todas esas personas asalariadas, en el fondo de su corazón, aunque se rebelan y blasfeman, está el Espíritu de Dios ahí dándoles cosas. Haz de cuenta que ellos mismos dan cosas contra el aguijón, porque ellos saben que realmente es Dios, pero la religión, el asalariamiento que les ha ofrecido el mundo, puede más que lo que ellos quieren realmente hacer. O sea, porque ellos saben que lo que se habla es verdad, pero realmente no quieren renunciar a ellos mismos para poder aceptar la verdad. Y les es más fácil decir que es el diablo o que no es Dios hablando, por cuanto contradice todas sus tradiciones, así como los judíos. Y han buscado la forma de destruir, pero realmente, como el Señor dijo, el que está en mi mano nadie lo arrebatará. Y en el 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Una de las cosas que el Señor me enseñó ahí, que tiene mucho pueblo, que está en el mismo estado que estaba Saulo de Tarso, cuando la iglesia primitiva empezó a desarrollar lo que Dios les había dejado. Y me dijo así, tengo mucho pueblo que está en la religión, y los asalariados les han enseñado que no soy yo el que hablo, sino que es el adversario. Para ellos, así como Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, y se le reveló el Señor y le dijo, Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? O sea, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y le fue revelado. Así a todos aquellos que realmente quieran hacer la voluntad del Padre y que quieran salir de esa falsa religiosidad, pregunten al Señor, ¿quién es el que habla? Porque una vez que blasfemen contra el Espíritu de Dios, yo lo miré. No va a haber más que una horrenda expectación de juicio. Y eso no quiere el Señor. Antes de juzgar, asegúrense de preguntar al Señor
y Él va a dar testimonio de quién es el que habla. Amén. Así que, como miraron y oyeron lo que estaba hablando, las cosas que el Señor Jesús hablaba, siempre refiriéndose a las obras. ¿Ok? Cuando tú estás haciendo lo recto, tus obras dan testimonio por medio de ello. Eso va a ser bien importante. Ustedes han mirado cómo el evangelio que hoy se vive ha sido llamado hipócrita por la forma de conducta de los hombres. ¿Sí? Cuando tú cambias, tus obras cambian. Cuando tú naces del Espíritu, tus obras cambian. O sea, sepan y entiendan cuál ahora es tu fruto. ¿Ok? Tu fruto es el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fidelidad. ¿Ok? Esos siempre deben de salir. ¿Sí? Ahora, en Juan 17 y 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Este pasito es bien importante. El Señor Jesús fue quien lo dijo. Ahora sabemos que el Señor Jesús era santo cuando estaba en la tierra, en forma de vida, ¿verdad? Pero aún todavía dice, yo me santifico. ¿En qué consiste si era santo? En hacer siempre lo recto, en el nombre del Padre. ¿Qué significa eso? Él hacía el nombre del Padre porque el Padre le había mandado, honraba al Padre. Mi Padre me mandó que hiciera esto y lo hago de corazón. La unidad. Mi Padre me dice algo y para mí es mi delicia. ¿Sí? Porque él decía también que lo que él hablaba era lo que el Padre hacía. Sí. Entonces, lo importante aquí en esto no solamente es eso, sino para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, es bien importante que tú como discípulo te santifiques, porque tú eres representante en cierta manera del Dios. Y está escrito, vosotros sois la justicia de Dios. ¿Sí? Tu santificación es demasiado importante para todo el tipo de gente que allá afuera te ve. Tu conducta tiene que ser intachable en todos lados para que cualquiera que te esté viendo también sea santificado por ti. ¿Sí? Ustedes han leído en la Escritura cuando dice que la mujer es santificada en el marido y el marido en la mujer, pero no necesariamente se refiere a la intimidad, sino a la justicia de cada uno, la pureza y forma de conducta, porque la justicia y la santidad es levadura que leuda a otros. Cuando tú eres santo y otro ve tu santidad, le produces deseos en su corazón de hacerlo santo también. Por eso es bien importante que este mismo asunto que Jesús hizo, también tú lo hagas en todo tiempo. Yo cuando primero me topé eso, aprendí que era importante mi santificación para que de esa manera lo que siempre saliera de mí para con ustedes siempre fuera santo también. Porque si yo en alguna manera estoy contaminado, lo único que les voy a dar va a ser conocimiento bíblico, pero no santidad. Una cosa es hablar de la Biblia en pecado y otra cosa es hablar de la palabra en santidad por el Espíritu. Ya. Santifíquense. Que tu santidad no únicamente sí, es tu alma, pero yo me voy a santificar por mí mismo, pero también para que no sea tropiezo para nadie. Y de esa manera es bien rico, porque ya estás mostrando tu amor para con tu prójimo. Porque ellos, como dice aquí, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Sí? Tú eres verdad. La verdad vive en ti. Tu forma de conducta de la misma manera que la de Él ocasiona que los otros que están a tu alrededor sean santificados. A veces solamente toma una palabra de tus labios, a veces una acción que ni de repente sabes. Ustedes saben y se acuerdan, espero que ya no lo practiquen, que cuando hacen obras, o si de repente te agarran en la maroma, dices, ay, espero que no haya hecho ningún pecado. Que tu forma de vida sea tal que para cuando te agarren en sorpresa, no estés preocupado si te miraron haciendo algo malo.
Tu forma de justicia tan santa y tan pura que no importa quién te vea o dónde estés. Porque como hijos de Dios, somos la santidad de Dios caminando en la tierra. Somos lo que los hombres van a ver a Dios en nosotros. Entonces es bien importante ese asunto. Sí, amén. A mí el Señor esta semana me enseñó lo que estás hablando, de la importancia de la santidad y el pecado. Por ejemplo, yo le he predicado a personas como a familias y luego vienen problemas en mi familia, ya sea con mis hijos o con mi esposa, y digo, ¿por qué pasa esto? Y el Señor me enseñó que es exactamente como cuando fueron aquellos a liberar unos demonios que les dijeron a Pablo, a Jesús conocemos y Pablo sabemos quién es, pero ustedes quiénes son, y los mandaron desnudos. La diferencia es que ahora no se nos mira la desnudez porque es espiritual. Cada vez que predicamos el pecado, estamos siendo después expuestos, desnudos por nuestras mismas acciones. Y el Señor es lo que me enseñó esta semana, que tenemos que predicar en santidad para que no seamos expuestos como esos hombres, porque a nuestros ojos tenemos que ver eso. Y Él nos lo muestra, nos lo enseña, ¿va? Cuando estamos mal, no solamente por medio del hombre, sino por medio de Él mismo en uno solo, ¿verdad? Por ejemplo, yo le preguntaba por qué pasa eso y dice por esto y por esto. O sea, si tú estás predicando en pecado, estás yendo y a ti no te conocen, como conocían a Pablo, como conocían a Jesús, para que tú prediques, tú tienes que ver que vas como iban ellos. Amén. Sí, Pablo y Jesús eran conocidos por la santidad en la que vivían. Sí. Por ejemplo, yo te predico santidad, ¿no? Y al rato me miras haciendo algo chueco. En ese instante fui desnudado. ¿Por qué? Estoy dando testimonio con mis propias obras que soy un malhechor. Y lo que yo le prediqué aquí, y normalmente sucede esto, que al que tú predicas es el que te ve. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que se dé la talla. No ese es el plan, pero lo que Dios quiere es esto, que tú predicas y luego trae a quien tú le predicaste para que Él mire tu forma de vida. Y Él agarre testimonio y cambie. Pero si tú no das la forma de vida, ¿qué se lleva el otro? Un desaire. ¿Sí? Y muchos luego lo agarran como excusa para no seguir a Dios porque miran las maldades de los otros. Si bien cada quien va a dar cuenta de su propio pecado, hay mucho desánimo allá afuera por la forma de conducta de los hombres. Entonces es bien importante que no caminen por caminar, sino que realmente sean justos en cuanto a su forma de vida y conducta. Y que, ok, si me están haciendo mal, lo soporto. Me están maltratando, pues que me maltrate, pero mi conducta siempre tiene que ser, recuerda, que eres. Naciste del Espíritu, tu conducta tiene que ser fruto del Espíritu. Llueva o truene. Nosotros no somos como los del mundo que respondemos ojo por ojo y diente por diente. Y desafortunadamente en esta tierra hoy en día, incluso en el cristianismo, ustedes tengan mucho cuidado de pagar odio con odio, venganza con venganza. O sea, maltrato por maltrato, malas palabras por malas palabras. No, nosotros no somos así. Nacimos de arriba. No somos de esa manera. Los hijos de Dios no somos así. Los hijos de Dios, si nos pagan mal, pagamos bien. Si nos odian, amamos. Si nos hacen guerra, damos paz. Si nos quitan, damos más. Si nos pegan una mejilla, ponemos la otra. ¿Sí? No amamos el dinero, ni las cosas de esta tierra. Amamos a Dios. Amamos la santidad, la justicia y la verdad. ¿Sí? So váyanse acostumbrando a su nueva vida. Porque es la vida nueva que Cristo nos dio. No nada más nos hace luz para nosotros mismos. Claramente dice que la luz no se esconde bajo un almud. Tal vez no alcances el mundo, como te digo, pero puede ser luz en tu propia casa, en tu parentela, como el gadareno. Déjame seguirte. No. Vete a tu casa y a tu parentela. Allá les brilló. Entonces, pero recuerden, no, ya póngale un alto a la forma de vida de que de repente pecan, sino que siempre alertas, entregados. ¿Sí?
Cuando tú ya descubres la vida entregada a Cristo, es más fácil porque nada más tienes un propósito. Estar meditando en Él, estar en Él. ¿Sí? Pero sean firmes. Al principio, les he hecho muchas veces, en el principio cuando tú estás así como para despegar en el espíritu, sí de repente representa mucha lucha porque, como te he dicho antes, la carne todavía está muy cerca. Y más cuando todavía tienes todos los pensamientos. Háganme caso. Renuévense en el espíritu de vuestra mente. Renuévense. Porque lo que el hombre piensa, eso es. Renuévense. ¿Sí? Y renovarse, ¿sí lo entienden? Dejar de creer lo que antes creías. El estudio del mundo, por así decirlo, no el estudio, sino la corriente, las enseñanzas del mundo en cualquier área, tienen muy corrompida la mente y limitada. Entonces necesitas renovar el espíritu de vuestra mente y meterle la nueva información. ¿Cuál? ¿Qué eres? Y repítanselo. ¿Qué eres? ¿De quién naciste? Sí, si quieres garantías, desde antes de la fundación del mundo ya estabas. O sea, tus orígenes no son en la carne. Como Jesús. Cuando Jesús vino al mundo, Él fue engendrado por el Espíritu. ¿Sí? Él ya existía. Y se hizo carne. De la misma manera nosotros, ¿el alma de quién viene? De Dios. No puede nacer una persona si Dios no da el alma. Y tú no eres la carne, tú eres el alma que descendió, ¿sí? Y entró en el hombre, fue depositado en la mujer, creció dentro de la mujer y salió. Tú existías desde antes, no tienes orígenes en la carne para que estés pensando que eres un pecador, como dicen los cristianos y los católicos. Tu origen es la santidad. Tú empezaste allá en los días muy antiguos, Dios sabe de cuándo, pero tú no tienes origen en la carne, tú no eres carnal por naturaleza. Por eso Dios vino a salvar lo que se había perdido. Los nacidos, los de Dios, vino a salvarlos. Miren la fotografía grande, no miren sus principios cuando nacieron. No, tienen orígenes antiguos, muy antiguos, y sobre todo en la santidad. Así que entiendan y crean que no son inmundos. No es gente que nació en esta tierra para hacer mal. Ustedes fueron nacidos para hacer la justicia de Dios, para hacer la santificación, para santificarse, para ser perfectos, puros y santos, para ser la sal, la luz de la tierra. ¿Sí? Para eso. Cámbiense, renuévense en su mente. Métanse la nueva información. Ahí tienen la escritura. Gracias a Dios que tenemos la escritura. Métanse la información nueva. No se concentren en todas las otras cosas, sino la información nueva que realmente te sirve para la renovación de tu mente. Las cosas que realmente son importantes. ¿Sí? Lo que importa es más que nada lo que Dios hizo contigo. En cuanto a pureza y a santidad, métele eso. Eso es lo que realmente te concierne. Para que tú vayas creyendo. Entonces, así de esa manera, tú realmente vas a ser un testimonio vivo para todos aquellos que te vean. También saquen de su mente todo ese religionismo cristiano, si es que se puede decir así. Ok, aquí es vida. ¿Sí? Y no vida dentro de 4 paredes, sino vida real allá afuera. Forma de conducta, santidad. Caminar y habitar en la presencia de Dios 24 horas, 7 días. Y cuando estás en la presencia de Dios, allí hablas, allí haces todo. Acostúmbrense a la santidad. Que a tal grado de que pues sea el lugar de tu habitación y tú no, que seas realmente sensible y que la ames y que la atesores. De esa manera, porque si no, el evangelio no va a ser de nada. Simplemente va a ser conocimiento. De nada sirve aprender la escritura y corazones malos. O sea, concéntrense allí. Cuando vayan allá afuera, estén siempre conscientes
de lo que tú eres y lo que te mandaron a hacer. Y lo haces porque te deleitas. Trabajen en la delicia. Que para ti las cosas de Dios sean deleitables. Todo lo que Dios trae a ti es deleitable. Sabemos que Dios no da serpientes y escorpiones a sus hijos. ¿O no? Aunque parecen, tienen cara de, pero no son. ¿Sí? Por eso también hay que renovar los ojos y mirar en el espíritu para que tú mires lo que Dios te está trayendo. Porque Dios da cosas espirituales a veces que vienen enredadas en un regalo que no tiene apariencia de bueno. Pero adentro está lo bueno. ¿Sí? Vean, abran sus ojos bien, levántense a una vida de justicia y santidad y en contra de todo, porque van a ir en contra de todo. Van a ser blasfemados, criticados, juzgados porque se creen santos, pero así tiene que ser, ¿no? Pero asegúrense que realmente sea por su justicia. No, como yo me he topado mucha gente, no, así tiene que pasar a los hijos de Dios y los están tratando mal porque se lo merecen, porque son malos. ¿Sí? Así es que a santificarse. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Dónde se va a mirar tu santidad? En el mundo. Así que no sean cristianos incógnitos. No sean hijos de Dios incógnitos. No sea que los hombres caminen sobre ti ni cuenta se den que eres luz. Dejen que su luz sea vista por los hombres. ¿Sí? ¿Quién va a mirar esa luz? Los que caminan en tinieblas van a ver una gran luz. ¿Sí? Entonces es importante que los hombres vean tu justicia. Y esa justicia que tú practiques va a ocasionar que quieran conocer a tu Dios. ¿Nos entendemos? Prepárense. Así que en el mundo, ahí es donde van a brillar. No los van a sacar del mundo, pero van a tener que aprender a vivir en perfecta santidad en el mundo. Como una vez les dije, aprender a caminar en el lodo sin ensuciarse de lodo. Aprender a caminar en la inmundicia sin ser contaminado por la inmundicia. ¿Sí? De esa forma de vida. Supónganle todo su corazón, sáquenlo individualmente para que tengan los resultados que en realidad tiene que haber. Yo les voy a seguir hablando de esas cosas, así a medida que vayan pasando los días. Igual, por cuanto son nacidos de Dios, tal vez tenga que ser más directo, pero el plan es que cada uno sea consciente de su forma de camino y que cada uno se concentre en vivir correctamente sin necesidad de que alguien le esté diciendo, ¿sabes qué? Esto lo está haciendo mal, arréglalo, no hagas eso, ¿por qué hiciste aquello? En fin, no, sino que cada uno sea consciente de su propia vida y que cada uno se encargue de que las cosas que estás haciendo, las estás haciendo en Dios. ¿La quieres más fácil? Entra en la presencia de Dios, ¿ok? Y quédate allí. De los caminos más fáciles, ese es el facilísimo. Entrando en la presencia de Dios y quedándote allí, todo lo que salga de ti va a ser del Espíritu. El consejo es aprendan a entrar en la presencia y a mantenerse en la presencia. ¿A dónde habita Dios? En la hermosura de la santidad. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Hay otro. En un corazón ¿qué? Quebrantado y humilde. Ahí habita Dios. Si Dios habita en un corazón quebrantado y humilde, ¿cómo tiene que estar tu corazón? Quebrantado y humilde. ¿Qué es humildad dentro de los hijos de Dios? Obediencia ciega. Obediencia es humildad. Quebrantado es que no está, si el corazón se levanta, se hace duro. Quebrantado, ¿cómo es?
Así. Eso, ¿por qué los corazones se forman? Se hacen bolita. Cada vez que tú eres duro, cada vez que eres necio, se va formando. O sea, entonces un corazón quebrantado, eso significa, si tú tienes humildad, que siempre vas a obedecer. En otras palabras, un corazón hecho polvo, yo no estoy aquí para hacer mi voluntad o lo que pienso o lo que creo. Estoy aquí para hacer lo que tú quieres. En otras palabras, un corazón quebrantado hace lo que el Señor le dice. Sin esfuerzo, sin nada. No, ese es lo que yo hago. Eso es quebrantado, así. Hecho polvo. A ver. ¿Sí la ven? Allí es donde habita Dios. Y hoy en día los hombres, por eso se les tiene que destruir pensamientos que se levantan en contra de Cristo, opiniones, puntos de vista y todo eso. El otro día, hablando con una persona, el Señor me enseñó el corazón de la persona y lo miré así como está diciendo, como un corazón duro, como si estuviera, como, haz de cuenta que Dios está ahí, pero como que la persona no quería dejar salir a Dios. Entonces yo le pregunté, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto? Y me dijo, porque muchas veces he venido a hablarle que dé los frutos de mi espíritu y simplemente la persona se rehúsa, o sea, usa el razonamiento. Entonces eso es lo que le ha ocasionado que su corazón esté así duro y muchas veces piensa que yo ya no estoy con ella, cuando realmente yo estoy ahí y lo único que tiene que hacer es obedecer sin razonar, porque muchas veces las órdenes que Dios da o lo que pide que se hace, se contempla terrenalmente y se razona mucho y por esa razón no se da el fruto del Espíritu y se da lo contrario al fruto del Espíritu, las obras de la carne. Y me dice, ese cuenta no es de que no esté, sino que simplemente el hombre no quiere darlo. Ya, es como, porque para empezar, para que Dios venga, el corazón tiene que estar quebrantado, ¿verdad? Entonces Dios habita en él. Pero, como estaba diciendo, cuando el fruto del Espíritu no es querido dar, porque sí te lo piden, Dios no te forza. Aunque el Espíritu de Dios viene a vivir en ti, no te forza a darlo. ¿Sí? Tú tienes que, ok, ahí está. Ok, ahí está. ¿Sí? ¿Está duro? Ok, ahí está. Porque si no, hazte cuenta que estas se fueran doblando y Dios quede encerrado adentro de un corazón de piedra. Por eso luego de repente Dios dice, no, yo estoy contigo, pero no te siento, pero yo estoy contigo. Porque lo encierran en un corazón de piedra. Sí, es solamente una alegoría. O sea, a Dios no lo puedes encerrar en realidad, pero en tu corazón, cuando tú te resistes a hacer su voluntad, te vas endureciendo contra Él. Cada mínima resistencia, chiquitita, se empieza a querer hacer una cierto tipo de muralla que al final de los días te cuesta más trabajo amar, te cuesta más trabajo hacer lo recto. Entonces, cada vez, si tú quieres mantenerte siempre quebrantado, bueno, mantente haciendo la voluntad de Dios. Si te dice ama, ama. Nunca utilices el razonamiento, Señor, pero es que lo que Él me está haciendo o lo que ella me está haciendo no es correcto. Eso no está bien enfrente de ti. Yo entiendo, pero yo no te mandé a razonar. Yo te mandé a amar. No, Señor, pero es que no está bien. Es más, le pregunté al pastor, el pastor me dijo que está mal ella. Es que no importa. ¿Sí? Recuerden, no importa quién te dé consejo o el tipo de razonamiento que tú utilices para no obedecer. Cuando Dios te pide que hagas algo y tú no lo haces y empiezas a buscar excusas, ese es un corazón rebelde ya. ¿Y qué estás nutriendo? ¿La obediencia o la rebeldía? Entiendan, cada acción nutre tu carne o tu espíritu. Cada acción, cada pensamiento te nutre. Ok, yo ya nací del espíritu.
pero me pongo a pensar en cosas de la carne. ¿Qué estoy haciendo? La paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, paz, santidad, para que no broten, y más contra los que son usados por Dios. ¿Estamos? Que el Señor nos guarde bajo sus alas. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 9 Lake Drive, en la ciudad de Round Rock, Texas, con teléfonos 512-215-1977 y 512-670-2201. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche y domingos de 11 a 1 de la tarde. Éxodus, Escuela de Discípulos.